nosotros vamos a encontrar varias palabras que tienen más de un significado. Cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a la muerte, no decimos solamente mano, decimos oye jequi, o potiñan de ya, o caliú, entonces ya pues aguazú, o joñan de ya piquete, o se llama icuchara, un ajeliño, un ame, pero todo es refiriéndose a la muerte. No es que hay una sola palabra para un solo fenómeno, sino que se usan varias. En el contexto. Acá, por ejemplo, está diciendo, no es lo mismo en ñemboí que en ñemboí, dicen por ejemplo. También, Sí, aquí tenemos. ñembo en realidad son, en guaraní se dicen prefijos, no tienen un significado exacto, pero se le antepone a, por ejemplo, ñembo, 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 taú. Ahí está, ñembo, taú. Y bueno, y eso genera una especie de nuevas palabras en guaraní. Muchísimas se han creado solamente con esa relación. Por ejemplo, nosotros decimos oñembiaí, y eso viene de oñembo ahí. Ahí significa descomposición orgánica. Te pica algo y... como hay, vea, cuando Sí. te dicen pero también, o no. Este es ahí, este es ahí. Y ya hay pases de dice la gente cuando Ahí se se descompone, picó algo y se sale. descompuso. Pero hay bichitos allí probablemente, ¿verdad? Que hoy en día nosotros usamos ya con un sentido, un significado nuevo. Porque, por ejemplo, se descompone la silla, yo digo, oñembe ahí, se aplica. Y ya no es la descomposición orgánica, es un desperfecto. Y la aplicamos allí también ahí. Eso se llama ampliación del campo semántico.